Beno, orain, sartuko gera ja buru belarri itzi Jesus izketaldietan eta ponenteekin, hemen dauden ponenteekin. Nik ingo dut pixka bat aurkezpentxo bat ponente bakoitzena euskeraz, eta gero Jessica Bueno nerekin, Jessica Bueno, redaktore bat, Jessica Murillo. Bera ere kazetaria da eta berdintasun teknikaria, beraz berak emango ditu gure gaurko izlarien eta ponenteen xetasunak, euren pixka kurrikuluna. Lehenengo bertan sartzeko hemen buru belarri, gure lehen izlaria Nuria Varela da, bera kazetaria, genero eta berdintasun politiketan aditua. Erakundetan ere badu eskarmentua Espainiako Berdintasun Ministerioan adibidez lehen zuzendari izan zen. Nazioarteko istilu askoren lekuko eta kontalari ere izan da. Eta, feminismoaren inguruan kaleratu dituen hainbat liburu eta artikulo oso ezagunak egin dira. Adibidez, Feminismo para principiantes, hori da ezagunenetako bat, Feminismo 4.0, orain gure gaurko gaiari oso lotuta, pixka bat indarkeria matxista baita komunikabideetan nola aztertu den, nola jorratu den, guzti hori aztertu du. Eta momentu honetan, gaur behintzat ziberfeminismoaz mintzatuko zaigu. Emakume askorentzat esan deulena, ez da? Sare sozialak babeslekua izan daiteke, sare leku bat, feminismoaren ideiak ere zabaltzeko leku bat, baina hor ere txamponak badu beste aldea, badu baita alde txarra, eta da, hainbat jendek emakumeen da emakumeen mugimenduen aurka jotzeko ere erabiltzen dula. Beraz, Jessicak emango dizkigu orain xetasun gehiago berari buruz. Egunon, eskerrik asko, Garbiñe. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Murillo, yo soy periodista y experta en igualdad e intervención en violencia de género. Y un año más, y ya son 6, me encargo de organizar estas jornadas de pensamiento feminista que, como muy bien ha comentado Isa Otero, tienen el objetivo de denunciar y de visibilizar todas aquellas violencias que se siguen ejerciendo sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cada año denunciamos una violencia en concreta y el año pasado dedicamos nuestras jornadas al impacto de la desigualdad de género en la salud de las mujeres. Y una de las ponencias que gustó mucho, muy probablemente por lo innovador de su contenido, fue aquella que abordaba el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Y gustó tanto que muchas personas se acercaron a decirnos que el tema para el año 2023 de Madejas fuera precisamente ese, las violencias contra las mujeres en el ámbito digital y muy concretamente todo lo que tenía que ver con las violencias algorítmicas. Así que como vuestros deseos son nuestras felicidades, desde Madejas contra la violencia sexista hemos cogido este tema este año y es el impacto de la desigualdad de género en los entornos virtuales. Para ello hemos dividido esta jornada en 2 partes. Una primera parte, que es la que vimos ayer con Marta Macho, donde abordábamos las violencias que se ejercen sobre las mujeres como creadoras y pioneras del ámbito digital. Y esa violencia la vemos en la invisibilización de las mujeres como pioneras, de todo lo que han hecho a lo largo de la historia de la informática, en ese efecto Matilda y también en las brechas digitales que siguen existiendo en la actualidad. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es la violencia que se ejerce a las mujeres como usuarias de las redes sociales. Así que lo primero que vamos a tratar es cómo el feminismo ha utilizado Internet y las redes sociales como un elemento más de reivindicación y la respuesta que está teniendo por parte del patriarcado a través de lo que se ha denominado la manosfera. De ahí vamos a pasar a analizar cómo existe también una violencia contra las mujeres desde las redes sociales, pero sobre todo desde un ámbito que poco se ha estudiado hasta ahora, que son también las aplicaciones de citas. Y vamos a terminar viendo violencias algorítmicas. ¿Esto qué quiere decir? Cómo los sesgos de género de los algoritmos invisibilizan a las mujeres o nos visibilizan, pero de un modo estereotipado. Y esto influye en la información que recibimos y cómo estamos recibiendo y procesando esa información. Así que como en Madejas no solamente queremos quedarnos con lo negativo, que es ese estudio, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos, ese diagnóstico, sino que también queremos aportar puntos positivos, el objetivo final de esta jornada es crear un decálogo de buenas prácticas contra las violencias de género
en las redes sociales e Internet. Así que terminaremos con un pequeño debate con las ponentes, donde vamos a poner sobre la mesa temas que están de actualidad para tener esa fotografía fija y a partir de ello intentar esclarecer o al menos de alguna manera disminuir esas violencias contra las mujeres. Así que vamos a empezar con la primera ponencia, que se titula Ciberfeminismo, la red de apoyo contra la violencia de género. Para esta primera presentación he querido coger una cita precisamente de la ponente de esta primera charla, que es Nuria Varela, que en Feminismo 4.0 dice que si hay un aspecto que sobresale por encima del resto en los últimos años es sin duda alguna la ruptura mundial del silencio de las mujeres. Ejemplos como, por ejemplo, el Me Too, Cuéntalo, Ni Una Menos, incluso el reciente Se Acabó, han utilizado Internet y las redes sociales como instrumentos en el que el feminismo ejerce sus reivindicaciones. Sin embargo, como ha pasado en olas anteriores, ese gran avance, ¿no?, que está teniendo la cuarta ola feminista está teniendo una fuerte reacción patriarcal. La diferencia con respecto al resto de olas anteriores es que esta vez ese patriarcado está armado con un arma muy masiva, como son las redes sociales, que intensifican el eco de sus mensajes. Así que para hablarnos un poquito más sobre ciberfeminismo y la respuesta de la manosfera, hoy nos acompaña Nuria Varela. Y ayer con Marta Macho nos comentaba que era muy importante tener referentes y visibilizar a las mujeres. Así que yo voy a contar una pequeña anécdota, y es que cuando yo empecé a estudiar periodismo y empecé a investigar y a escribir artículos, me daba cuenta de que investigara el tema que investigara o tratara el tema que tratara, siempre había una desigualdad que estaba presente. Y eran aquellas desigualdades que tenían que ver con las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso me llevó a estudiar igualdad de género, me llevó a asistir a diferentes conferencias, a leer diferentes libros, y muchas de esas conferencias, muchos de esos libros tenían que ver con Nuria Varela, así que es un placer tenerla hoy aquí en Madejas contra la Violencia Sexista. Yo sé que para gran parte del feminismo español Nuria Varela es más que conocida, pero que menos que hacer unas pequeñas líneas sobre ella. Nuria Varela es periodista, escritora y doctorada cum laude con una tesis sobre violencia a las mujeres. También trabajó como reportera especializada en conflictos bélicos que marcaron la geopolítica mundial entre 1989 y el 2008. Además, colabora en diferentes medios de comunicación y es profesora en diversos posgrados y conferencias sobre igualdad de género. Asimismo, es autora de clásicos como algunos ya comentados, Feminismo para principiantes, Feminismo 4.0 o Cansadas, entre otros muchos. Y son libros que, por cierto, también hemos traído hoy aquí en Madejas para poder sortearlo al final de la jornada. En el ámbito institucional, y esto es muy importante, fue la primera directora del gabinete del Gobierno del primer Ministerio de Igualdad del Estado español y directora de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias. Así que, sin más, damos la bienvenida a Nuria Varela. Bueno, Egunon, buenos días a todas, a todos. Como veis, tengo una calidad de voz pésima, pero no os preocupéis que no me duele, ni sufro, ni nada. Simplemente, bueno, llevo algún tiempo con problemas con las cuerdas vocales y me hace gracia porque estoy como decía la presidenta, nerviosa después de 20 años hablando en público, pero después de 4 años en lo institucional y de problemas de voz, es casi como que he vuelto, ¿no?, a ser principiante con la conferencia de hoy. Quiero agradecer muchísimo a Madejas por invitarme, porque si hay algo en lo que creo como feminista es en esto, en las redes, en las madejas, en el trabajo que hacemos juntas desde hace tanto tiempo, y que aunque haya momentos malos como el que estamos, como también ya habéis señalado, ¿no?, con
con conflictos y guerras donde, una vez más, vemos la violencia en... Bueno, yo creo que como igual no la habíamos visto nunca, ¿no? Lo que estamos viendo en estos días, con mucha preocupación, con mucho dolor y con mucho asombro, pero aún así, pues aquí estamos esta mañana dispuestas a seguir pensando juntas y a ver cómo nos enfrentamos, ¿no? a toda la violencia que nos rodea en nuestras vidas y el tema que tenemos hoy encima de la mesa, también en todo el ámbito virtual. Bueno, así que lo dicho, muchísimas gracias por invitarme y disculpad esta voz tan horrible que se me ha quedado, pero bueno, haremos lo que podamos. Como lo acaba de decir Jessica, la que agradezco esta cariñosísima presentación que me ha hecho, que quizá no nos arriesguemos mucho si decimos que el siglo XXI se recuerda o se va a recordar exactamente así, como el momento en el que las mujeres rompimos el silencio. Creo que tengo que ir avisando al técnico para pasar, así que empezamos la primera diapo, que decía que es el momento en el que rompemos el silencio, porque el silencio es el mandato patriarcal por excelencia, lo sabemos. Creo que ayer también se habló de esto, ¿no? Durante siglos se mantuvo la expresa prohibición a las mujeres de tener conocimiento. Se nos prohibió leer, escribir, crear, hablar en público, entrar en las universidades. ¿Cuánto nos ha costado entrar en los estudios superiores, no en los estudios reglados? Y ese pacto de silencio forjado con violencia, ya sabéis que el patriarcado utiliza la violencia siempre que lo necesita, sin ningún pudor, sobre la violencia, sobre el miedo que genera esa violencia y sobre la normalización, que es lo que hace al patriarcado tan potente, ¿no? Normalizar la violencia de manera que a veces o muchas veces se hace completamente invisible, pues ha generado esta cultura de la violación y de la violencia en la que vivimos, este patriarcado del siglo XXI. Pero ahí tenemos a Norantes, ahí tenemos a Malala, ahí tenemos el movimiento Me Too, miles de voces de mujeres en todo el mundo están haciendo añicos ese silencio con una fuerza que yo creo que es desconocida, ¿no? Hasta ahora. Yo creo que es el fruto del buen trabajo del feminismo, que así a lo tonto llevamos ya 3 siglos, ¿no? Y que ahora por fin también han hecho las historiadoras un trabajo genealógico impresionante. Así que en esos 3 siglos de trabajo, millones de mujeres en todo el mundo han dicho se acabó. Y han dejado de tener miedo y están dispuestas, y lo están haciendo, a hablar alto y claro en las redes sociales, pero también frente a las cámaras y también en los tribunales. Miles de mujeres de todo el mundo sabemos que el silencio y la sumisión no nos protegen, todo lo contrario. Lejos de protegernos, amparan a los perpetradores y alimentan la impunidad, que yo creo que es la gasolina de la violencia, la impunidad. Además, en los últimos años, bueno, aquí ya sabéis que no hay consenso, que algunas teóricas hablan de que estamos en la 4ª ola y otras no. Bueno, yo sí creo que estamos en la 4ª ola y a pesar de que no hay consenso, creo que sí, y precisamente por lo que acaba de señalar Jessica, porque una de las características de este nuevo momento en el que estamos, que para mí es esa ola distinta, nueva, es precisamente que se ha roto el silencio y especialmente en lo que a la violencia sexual se refiere. Yo creo que también es otra característica de este momento en el que estamos. Si la cultura de la violación había sido conceptualizada en la 3ª ola, en este momento se está colocando por fin el foco en los acosadores, en los violadores, poniendo nombres y apellidos, denunciando las complicidades y exigiendo que la justicia merezca el nombre, ¿no?, de justicia. Así que yo creo que nosotras, las de siempre, ahora ya no somos las mismas, ¿no? Somos muchas más, eso sin ninguna duda, y además tenemos ese aprendizaje histórico que en los últimos años hemos tejido una red tan fuerte como extensa por todo el mundo. Y nuestro cansancio y nuestro hartazgo yo creo que son un capital político insobornable. Ya puede haber muchos negacionistas hablando que a nosotras no nos van a explicar
cuáles nuestras vidas y cómo son nuestras vidas y lo hartas y cansadas que estamos de la violencia y cómo la notamos en nuestra salud, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, todos los días. Yo creo que hemos trabajado lo suficiente como para argumentar con contundencia que el modelo político, social, económico y cultural supremacista, porque al final el machismo es una ideología supremacista, sobre todo esa supremacía masculina, blanca y occidental, además de dañina, no es sostenible, ¿no? Está claro que nuestro mundo no aguanta más las características con las que ha venido manifestándose hasta ahora. Dice Rebecca Solnit que cambiar el relato no es suficiente por sí solo, pero a menudo ha sido fundamental para conseguir cambios reales, lo que ahora los modernos llaman poner los temas en la agenda, ¿no? Hacer una herida visible y pública es muchas veces el primer paso para subsanarla, y el cambio político a menudo sigue a la cultura, de modo que lo que durante muchos años se había tolerado, ahora se vuelve intolerable, y lo que antes se había pasado por alto, ahora se convierte en obvio. Eso significa que todo conflicto es, en parte, una batalla sobre la historia que contamos o sobre quién la cuenta y quién es escuchado. Así que ese cambio es determinante, el cambio del silencio a la palabra, a las palabras, porque además el feminismo, como todas sabemos, es polifónico. El sonido de sus múltiples voces se escucha simultáneamente ya en todos los rincones del mundo. Y esa es otra característica de la cuarta ola. Prácticamente no hay ningún lugar en el mundo en el que de una manera u otra haya feminismo. En algunos sitios sabemos que a costa de la vida de las mujeres, de manera muy potente y muy clara, ¿no? Pero prácticamente no hay ningún lugar en el mundo donde no haya llegado, en distintos tonos y en distintos registros. Una melodía con distintas letras, pero con la misma música, que para mí se resume en un proyecto colectivo y emancipador, al que nada humano le es ajeno. Ahora bien, pasamos a la siguiente. Desde la etapa oral hasta el metaverso y los logaritmos, la comunicación, esa poner en escena, ese quién está hablando, ha sido masculino. Lo que ha construido el suelo donde se desarrolla toda la violencia simbólica. Y sin la violencia simbólica es imposible que haya la violencia física. Nadie llega un buen día y nos da un bofetón y mantenemos una relación amigable con esa persona. Antes tienen que haber ocurrido muchas cosas. Antes tiene que haber una cultura que lo permita y que lo justifique y que lo explique y que lo normalice, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo comenzó, como dicen los historiadores y las historiadoras de la comunicación, en torno a una hoguera, ¿no? Contándose historias. Esas historias luego pasaron a un papel, se reprodujeron en una imprenta, se leyeron en un periódico, se escucharon en una radio, se proyectaron en un audiovisual, hasta llegar a una sociedad, la nuestra, que dedica más de la mitad del Producto Interior Bruto Mundial a través de los medios de comunicación a desarrollar la industria del ocio, el entretenimiento, la cultura, la educación y la información. Todas sabemos que estamos en la era de la información y todo lo que eso significa. En ese largo trayecto, el neutro universal continúa siendo, con pocas excepciones, un masculino singular, que traslada el relato conforme a su mirada y a sus intereses, porque si algo no es el masculino, es neutro. Eso creo que ahí sí que tenemos consenso, ¿no? En la historia de la comunicación, aún con sus espectaculares cambios a lo largo del tiempo, el capital que lo alimenta ha sido, casi sin excepciones, ha estado en manos masculinas y el poder de la toma de decisiones también. Si damos por buena la hipótesis de que los pueblos que no tienen historia, no tienen futuro, porque no tienen legitimidad, ¿cómo se puede conseguir la legitimidad para las mujeres si estamos excluidas de ese relato, de esa construcción histórica? Y al final sabemos que, al analizar la violencia tenemos que ser como cirujanas, ¿no? Cuanto más precisas y más bisturí utilicemos, mejor
esto no puede ir, lo de la violencia no puede ir a brocha gorda. Pero en el fondo, toda violencia contra las mujeres es el desprecio, es el menosprecio, es la falta de respeto a las mujeres. Ese es el sustrato. Así es posible acabar con la violencia si no se consigue el respeto y la legitimidad para las mujeres como mitad de la población, alejadas de esa mirada mediática y tratadas casi siempre como si fuésemos un colectivo problematizado, que pocas veces habla de nosotras como la mayor parte de la población, ¿no? En ese supuesto neutro. ¿Es suficiente con actuaciones de recuperación de la historia o se necesita una actuación decidida y multidisciplinar sobre la comunicación que nos dé esa legitimidad en el relato? Yo creo, y esta es la otra característica de la cuarta ola, y de ahí me imagino que eso me han invitado a estas jornadas, que el feminismo actual está definido por la tecnología, para bien y para mal. Yo os he traído las dos caras, me han pedido las dos caras de la moneda, la parte buena y la parte muy oscura y muy violenta, ¿no? Internet está permitiendo al feminismo, que al final siempre hemos sido pobres en recursos y en tiempos, ¿no?, construir un movimiento online fuerte, popular, reactivo. Las redes sociales también están provocando un nuevo tipo de acción, la de multitudes anónimas pero organizadas de forma rápida y precisa. Ahora veremos algunos ejemplos, pero seguro que todas y todos lo tenéis en la cabeza, ¿no? Que pasa el mismo día que conocemos la sentencia de la manada, por ejemplo, ¿no? Es casi inmediato, pero no solo online. Lo online pasa a la offline. En lo que tiene que ver con el feminismo, lo virtual no va suelto, ¿no? No va a su aire, lejos de lo que nos pasa en la vida real. Las redes permanecen una vez desaparecida la acción, lo que hace que se creen redes virtuales permanentes que van concienciando a grupos cada vez más jóvenes y relacionados en todo el mundo. Grupos que nacen, como os decía, en el mundo virtual, pero luego sienten la necesidad de organizarse en sus respectivos ámbitos, bien acercándose al movimiento feminista organizado, bien creando sus propios grupos feministas. Y los últimos años nos hemos encontrado con la gratísima sorpresa de que tenemos grupos feministas organizados no ya en la universidad, que casi siempre ha habido, sino en los institutos, en la educación secundaria, tenemos grupos feministas, ¿no? Un nuevo espacio de opinión pública al que las mujeres nunca hemos tenido acceso. Como decía Jessica, las periodistas lo sabemos muy bien, cuál era nuestro papel en los medios de comunicación y lo que nos costaba hablar de violencia de género cuando aún todavía la llamábamos violencia doméstica, ni siquiera hablábamos de violencia de género, y lo imposible que era colocar esa idea en la agenda. No era un problema, como dice Teresa Meana, durante siglos a las mujeres no nos veían ni muertas. Las mujeres eran asesinadas y ni siquiera teníamos un relato construido en ningún sitio, ¿no? Porque no estaba construido en los medios. De manera que el ciberfeminismo es una marca fundamental de esta ola que ha articulado una comunidad virtual feminista que ha operado junto a las organizaciones presenciales y que está anclada en la sociedad civil. Una red que por un lado se retroalimenta y por otro permite desenmascarar la misoginia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Pasamos. Bueno, como os digo, Internet está siendo una herramienta fundamental en el desarrollo. Desde 3 puntos de vista. Por un lado, se desarrolla como medios de comunicación alternativos, se elaboran informaciones propias, permite distribuir información de forma masiva e inmediata, se debaten propuestas, se debaten nuevos planteamientos y conecta al movimiento mundial. Y es posible acceder a través de la red a mucho conocimiento que durante años no teníamos accesible. No, ya no me voy a remontar al franquismo, cuando no teníamos ningún... mientras en el mundo se estaba desarrollando toda la tercera ola feminista y el feminismo radical, aquí no llegaba ninguno de los textos. Pero ya no me remonto ahí. Cuando yo escribí El feminismo para principiantes hace ya casi 20 años,
la inmensa mayoría de los textos me los conseguí gracias a las amigas mayores que los tenían fotocopiándolos, y la biografía de Clara Campoamor, poco menos que tuve que poner una prueba de vida para que me dejaran sacarla del Instituto de las Mujeres, porque era el único ejemplar que tenían, solo tenían uno. O sea, afortunadamente lo digo porque como estamos en una época un poco baja, ¿no?, y de pesimismo, algunas cosas hay que reconocer que se han hecho bien y que han mejorado. Ahora la producción y el conocimiento es casi inabarcable, ¿no?, la cantidad de estudios y de libros y de conocimiento que tenemos. Pero hace eso, 15 años, apenas teníamos biografías o libros feministas al acceso de todas nosotras. Bueno, ahora ya tenemos incluso lo que no está en los circuitos comerciales, tenemos acceso a ello gracias a la red. Por otro lado, la red es el instrumento perfecto para organizar campañas tanto locales como mundiales. Y además en Internet se está proponiendo nuevas formas de creatividad feminista que además son fácilmente compartibles, ¿no? Así que se puede hablar de una potente corriente, el ciberfeminismo, que como mínimo, como os digo, tiene 3 ramas desarrollándose conforme: la creación, la formación alternativa y el activismo social. De la primera, la creación, pasamos. Yo soy poco conocedora, así que os voy a dar una pincelada rápida por aquello de que siempre habrá alguien que le interese profundizar y meterse más, ¿no?, en este ámbito. Pero el actual imaginario ciberfeminista se asienta sobre el manifiesto Cibor de Donna Haraway. Donna Haraway lo publica en 1984 y hay toda una revolución cuando dice así con toda la confianza del mundo que prefiere ser una cibor a una diosa. Bueno, de alguna manera mueve, ¿no?, todos los cimientos y nos abre un planteamiento nuevo, y en el que dice, os lo voy a leer textual, como ella define qué se propone con ese manifiesto cibor. Dice: quería construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. Las páginas que están recogidas en el manifiesto son un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito en el centro de mi irónica fe. Mi blasfemia es la imagen del cibor. Lo que hace Haraway en el manifiesto es entrar en un universo que se desarrollará posteriormente, pero se caracteriza por ser muy transfronterizo, ¿no? Ella empieza a imaginar ya un mundo sin géneros, sin génesis y quizá sin fin. En esa deconstrucción entre mundos, Haraway nos señala 3 rupturas fundamentales: la ideología determinista biológica, la determinación tecnológica y la imprecisión entre los límites entre lo físico y lo no físico. Bueno, desde entonces lo que se ha caminado por ese camino del manifiesto de Haraway. Después, una vez sentadas estas bases, podemos decir que el ciberfeminismo comienza a caminar en Australia en el 91 con el manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI y en el primer encuentro internacional ciberfeminista que se celebra en Alemania en 1997. Obviamente podemos hablar de que es la familia feminista más nueva, es la más reciente y es la más moderna, es la que está en más desarrollo y probablemente sea la más, como dice Haraway, blasfematoria, ¿no? Es la más provocadora, es la más provocativa, es la que más nos mueve, es la que más nos incita a pensar hasta dónde podemos deconstruir todo ese universo, todo ese imaginario simbólico del que hablábamos antes. De hecho, así como anécdota, de aquel encuentro pionero nacieron las 100 antítesis que podemos decir de manera que el ciberfeminismo nace definido por lo que no es más que por lo que no es, con lo cual también es un ejemplo de cómo camina incitando al pensamiento y hacia el desarrollo, ¿no? ¿Qué decían las 100 antítesis? Bueno, pues que el ciberfeminismo
no es un arma arrojadiza, no es teoría, no es praxis, no es posmoderno, no es dogmático, no habla una sola lengua, no es una banana, no es una película de miedo, no es un maquillaje, es todo un manifiesto, como os digo, muy provocador. Bueno, luego está Cornelia Solfranc, que es otra referente dentro del feminismo, del ciberfeminismo, y lo señala como un vehículo de discusión de métodos, de teoría, de arte y de política. Me lo voy a saltar para ir a la parte que más me interesa. Después pasamos, si queréis, aquí al libro Ceros más Unos que publica Sadie Plan en el 97, que es otra de las referentes ineludibles del ciberfeminismo, cuando él asocia el término a la relación entre mujer y tecnología y la describe como una relación íntima y subversiva. Desde el inicio, casi desde los 90, vemos que hay como dos corrientes, ¿no? La que es superfans, ¿no? La que es provocadora, la que nos anima a caminar por esa subversión y la que alerta de los peligros, ¿no?, que nos puede traer esa alianza o todo ese desarrollo nuevo, que bueno, no me voy a extender ahí porque luego lo hablaremos, pero que ya de alguna manera se vieron ayer en las jornadas y que luego se verá los algoritmos y con toda esa parte muy preocupante de reproducción o incluso de aumento de las brechas gracias a todo el desarrollo ciber. Entonces, ya desde el inicio nacen las dos corrientes, ¿no? Y yo creo que las dos corrientes están muy bien, ¿no? Por una parte, todo un montón de gente provocando nuevos símbolos, nuevos imaginarios, nuevos caminos, y todo otro grupo feminista trabajando para cerrar esas brechas y para eliminar todos esos riesgos. Bueno, pasamos esto. Dentro del ciberfeminismo, el desarrollo o el camino que más desarrollo ha tenido y que desde luego caracteriza la cuarta ola es el ciberactivismo, en su doble vertiente de movilización y de contrainformación o información alternativa, que desde luego, por lo menos a los periodistas, eso nos importaba mucho, ¿no? Cómo se ha roto la barrera de control de los medios de comunicación, ¿no? Todo eso que nuestros jefes no nos dejaban escribir. Pero también en la parte de activismo, sabéis que la mayor parte de las grandes movilizaciones que se han producido en esta cuarta ola nacen en la red. Desde la marcha contra el presidente Trump, sabéis que las feministas son las primeras que se enfrentan al mandato de Trump al día siguiente de la toma de posesión, hasta el tren de la libertad en España, cómo se organiza en todo el Estado, hasta que no solo se para esa infame ley del aborto, sino que incluso se echa al ministro del mundo político, ese ministro que decía que el único importante en la vida de las mujeres era tener hijos, ¿no? Era parir, hasta la campaña de oposición al presidente brasileño Bolsonaro. Como vemos, la trayectoria, y lo voy a decir sin complejos, las primeras que siempre se enfrentan al fascismo son las feministas. Lo han hecho toda la historia y lo siguen haciendo. Las primeras que se enfrentan a Trump es la marcha de las mujeres, todos en Washington y luego en todos Estados Unidos. Y las primeras que se enfrentan, ya no cuando es nombrado presidente, sino durante toda la campaña presidencial de Bolsonaro en Brasil, también es el movimiento feminista. Hasta la convocatoria de paro de 2017 o la huelga de 2018, que yo creo que nos ha salido carísima y que todavía estamos pagando las consecuencias del éxito de aquel 8 de marzo del 18. Así que sí, podemos decir, como planteaba el título de la ponencia y del encuentro, que el ciberfeminismo es una red de apoyo contra la violencia de género. A partir de 2010, las calles, las plazas comenzaron a llenarse
y las mujeres estaban allí, las feministas estaban allí. Casi que podemos hablar de un feminismo de las plazas. Y yo lo quiero resaltar hoy para subrayar esa idea de que en el movimiento feminista y el ciberfeminismo se desarrolla paralelamente, online y offline. Y todo el desarrollo de ese feminismo de las plazas ha sido convocado en la red, ha tenido repercusión en la red, pero luego ha tenido repercusión en las calles, ¿no? Y además voy a aprovechar también para decir que no fue, como muchas veces destacados politólogos han analizado, que el 15M en España o el Occupy Wall Street de Nueva York despertaran al feminismo o aún más, hiciesen nacer un nuevo feminismo, como algunos se han atrevido a decir. Yo creo que ocurrió todo lo contrario. El feminismo estaba en el corazón de todas las propuestas, capacitado y dispuesto a luchar como siempre había hecho. Esta vez éramos más y esta vez estábamos ya desde el inicio en todos los movimientos, en el corazón de todos los movimientos. Como había anunciado Belhut, estábamos preparadas. Comenzó la década con las protestas en Grecia. En 2010, una huelga general. Bueno, me imagino que os acordaréis. ¿Qué me interesa destacar de lo que ocurrió en Grecia? Pues 3 años después de las primeras revueltas ya habían creado la Casa de Mujeres Autogestionadas. El feminismo se hizo red y se hizo protección. Y la primera fue la de Tesalónica, la siguiente la de Atenas. ¿Cuál fue la consigna? Ninguna sola durante la crisis. O sea, durante todo lo que supuso la crisis de 2008 en todo el mundo, el feminismo se apoyó y el feminismo se hizo piña. La firme determinación de las mujeres griegas fue la de ayudarse en casos de violencia de género frente a la disparada deuda y frente a la dictadura de la austeridad que bien conocemos todas. Juntas presionaron a las compañías eléctricas para que les devolvieran la luz. En realidad, se implicaron en todos los combates, prestando especial atención a la inmigración. ¿Os acordáis? A los miles de personas, migrantes, refugiadas, que entran en Europa a través de Grecia. Esa fue la primera de las experiencias. Pero ese mismo año se desencadenaba la primavera árabe. Acordaros de cómo las mujeres estaban allí, cómo las mujeres sufrieron tremenda violencia sexual en la Plaza Tahrir, en el Cairo, que era el lugar simbólico, ¿no?, de todas esas revueltas, cómo el patriarcado estaba allí y las feministas estaban allí. Feministas, además, muy jóvenes, que enfrentaron, y como os digo, os acordaréis cómo sufrieron violencia sexual, cómo las fuerzas de seguridad les hacían prueba de virginidad, en fin, todas las atrocidades que sufrieron las mujeres que estaban en el corazón de las revueltas. Al año siguiente, las enormes movilizaciones fueron las estudiantiles en Latinoamérica, especialmente en Chile, donde fueron los jóvenes y las jóvenes de secundaria y las estudiantes de universidad. En México, el hashtag fue Yo Soy 123, ¿os acordáis? También fue una revuelta donde las feministas estaban online y offline, donde se estaba reclamando especialmente la libertad de expresión. Se llegó a hablar de la primavera mexicana, ¿no? De igual manera ocurrió en Colombia y algunas, por fin, vimos como algunas de las portavoces eran mujeres muy jóvenes. Como también empezamos a ver en España cómo mujeres muy jóvenes empezaban a hacer portavoces de todos estos movimientos. Es el mismo año del 15M en España. Y es el mismo año, como os decía antes, de Occupy Wall Street. ¿Qué ocurrió además ese año? Que se empezó a, como os digo, se empezó a teorizar el feminismo de las plazas. Y se empezó, no sé cómo vamos, ¿no? Más o menos. Y se empezó a teorizar también lo que se llamó el feminismo para el 99%. Todo eso nace, desde mi punto de vista, de esa unión, de las movilizaciones online y de las movilizaciones en la calle. El feminismo del 99%, pues es en el que se inspiran en las huelgas feministas a partir del 2017. Y una vez más,
conseguimos a través de las redes una movilización mundial enfocando las críticas al neoliberalismo como la mayor parte de todo el feminismo de la cuarta ola, porque esa es otra característica de este feminismo de la cuarta ola, que es claramente antifascista y antineoliberal. Y de ahí que de todas estas movilizaciones nace esa idea de hacer el paro del 17 y la huelga del 18, porque teníamos claro que había que hacer hincapié en problemas estructurales, en la feminización de la pobreza, en la precariedad de las mujeres, en la violencia de género, en el racismo, en todo lo que nos había traído toda la crisis a partir del 2008. Así que el feminismo durante esta década está en las plazas y al mismo tiempo va desarrollando sus propias campañas y movilizaciones. Así, en 2011 nos encontramos, os acordaréis, con que en febrero las italianas se movilizaban con el grito «Se no, ora, ¿cuándo?». ¿Os acordáis de todo aquel movimiento de mujeres que luchaban por su reconocimiento y su dignidad? También las mujeres indias, que llevaban ya años realizando y manifestándose contra la violación y contra la violencia sexual, estallaron en ese momento cuando se produjo, os acordaréis, la violación en grupo de una muchacha en un autobús en Delhi, ¿no? Y a partir de ahí todas las movilizaciones online y también en las calles de las mujeres indias. Y luego en julio del 2014 pues fue en Turquía cuando el viceprimer ministro turco declaró que una mujer debe ser decente, debe conocer la diferencia entre público y privado y no debe reírse en público. Os tenéis que acordar de esa campaña porque fue una de las más, no sé, interesantes, ¿no? Porque justo las mujeres utilizaron la risa para enfrentarse a esa, bueno, a ese machismo, no sé, es que a veces que me faltan las palabras, ¿no? Para calificar un régimen que prohíbe hasta la risa, ¿no?, de las mujeres. Bueno, las campañas contra la violencia de género en Turquía, que llevaban tiempo desarrollándose, pues estallaron tanto en las calles como en las redes y se hicieron famosas. No me voy a atrever a leeros el hashtag en turco, pero os lo voy a decir traducido, que fue la risa de la resistencia y mujeres que resisten, ¿no? Al año sí, bueno, al poco tiempo, en 2018, nos encontramos con toda la campaña propia. Primero os hablaba de las campañas donde las mujeres estaban en el corazón y luego de las que hicimos específicas. Fue la campaña de las hermanas latinoamericanas cuando empezaron desde Tijuana hasta Ushuaia. Exigimos aborto legal ya, ¿no? Toda la movilización de los pañuelos verdes luchando por los derechos sexuales y reproductivos en todo el continente. Había nacido en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en el 90 en Argentina. Fue cuando empezaron a trabajar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto, y bueno, lo acabamos de celebrar, ¿no? Con, además, con destacables éxitos como haber conseguido la despenalización del aborto ya en distintos lugares. No me quiero olvidar de toda la lucha que llevan en Polonia desde 2016, ¿no? Con las movilizaciones también que llaman protestas negras, en las que se visten de negro, salen a las calles defendiendo sus derechos también. Sabéis que los derechos sexuales y reproductivos son los primeros que caen siempre. Cuanto se mueve una gota de viento conservador, los primeros que caen son los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí están en Polonia desde 2016, a ver si consiguen modificar las restricciones. Bueno, voy a saltar un poquito y voy a llegar al 2017, que es el momento en el que estalla el Me Too. Sabéis que también se ha empezado a cuestionar, lógicamente, cómo no, o sea, el movimiento de ruptura, de silencio entre, vamos a decirlo, entre mujeres inesperadas, ¿no?
entre mujeres muy privilegiadas, entre mujeres con mucha voz pública, ¿no? Luego, no me voy a parar, pero como sabéis, todo eso se ha trasladado también al ámbito de deporte. Ya no solo lo que acabamos de vivir con la importancia que tiene con la selección española de fútbol, sino que mucho antes empezaron a denunciar al hilo del Michu todo el equipo de gimnasia rítmica norteamericano, por ejemplo, ¿os acordáis? Cómo han salido casos de violencia sexual en el deporte de las mujeres prácticamente en todo el mundo. Entonces, sí, fue un movimiento sorprendente, inesperado, de mujeres que quizá no esperábamos en la denuncia contra poderes tan poderosos, ¿no? Pero además tuvo otra cara que yo creo que es, bueno, la que os digo, aparte del ámbito deportivo, por ejemplo, en el ámbito del contexto español, fue muy importante el Cuéntalo. ¿Os acordáis que lo inició Cristina Fallarás? Y ella lo describe muy bonito, a mí me gusta mucho como lo cuenta Cristina, que lo cuenta como la creación de una memoria colectiva de las agresiones machistas narradas en primera persona. ¿Os acordáis que empezábamos por ahí la intervención? ¿Cómo no teníamos ese relato? Relato de la violencia hecho por nosotras no existía. Entonces, de alguna manera todos estos años se ha ido haciendo y el Cuéntalo forma parte de ese relato de la violencia hecho en primera persona, pero en primera persona por 3 millones de mujeres que participaron en 2 semanas. 3 millones con el hashtag Cuéntalo. Eso yo creo que es tremendamente significativo, uno, de las magnitudes de violencia que soportamos. Que son, vamos, yo creo que no hay ninguna mujer que no haya tenido una experiencia de violencia en su vida, ninguna. Sobre todo cuando somos más jóvenes, pero a lo largo de toda nuestra vida. Pero además también de lo poco que lo hemos hablado. Yo creo que de esa violencia no lo hemos hablado ni con nuestras amigas. O sea, hace muy poco que empezamos a hablar de esas cosas. Yo creo que estas 3 millones de mujeres en 2 semanas escribiendo en redes sociales sobre sus experiencias sexuales son tremendamente significativos de eso, de la cantidad y de la necesidad que había de hacerlo público, de contarlo, de sacarlo, de compartirlo, de saber que no te había ocurrido a ti sola, de quitarte la culpa, de que no había sido culpa tuya, de lo que habías hecho, de cómo estabas, ¿no? Son ejemplos, ¿no?, de cómo millones de mujeres se han movilizado en todo el mundo. Y os he contado, bueno, me he enrollado mucho, pero os he contado un poquito, ¿no?, un trocito de las cosas que han pasado estos últimos años. Hasta que llegamos, como os decía, al 8 de marzo del 18, que yo creo que ha sido un momento de inflexión, para bien y para mal, ¿no? El feminismo salió con una huelga, o sea, directamente, efectivamente, las mujeres paraban el mundo. Paraban el mundo, prácticamente todo el mundo. O sea, hay muy pocos lugares donde no se manifestaran. Yo recuerdo que hubo manifestaciones ese día en Irak, hubo manifestaciones en Arabia Saudita, manifestaciones en Afganistán, lugares más difíciles para las mujeres. Hubo algún tipo de manifestación. Eso no lo hubiésemos conseguido sin las redes, no lo hubiésemos conseguido sin la comunicación mundial, ¿no?, que nos permite la red. Y desde luego, bueno, no sé, creo que fue un momento en el que nos hicimos conscientes del poder, ¿no?, que teníamos las mujeres unidas trabajando juntas. Lo digo así con pena porque todo eso ha saltado por los aires y ahora parece que menos unidas estamos de todo. Entonces, lo quiero subrayar. La fuerza la tenemos juntas y cuando hemos trabajado juntas y hemos trabajado por un mismo objetivo, lo hemos hecho muy bien. Y los resultados están ahí y hemos roto el silencio
y nos hemos sentido muy potentes y muy poderosas. Entonces, bueno, como os decía, efectivamente las redes sirven para la protección de las mujeres en el ámbito de la violencia. Yo os puedo contar como anécdota que hace poco que tuvimos una especie de Me Too asturiano, ¿no? Una cosa muy curiosa. Yo estaba en la institución y resultó muy interesante porque de pronto, sin saber muy bien por qué, empezó a aparecer en Twitter, bueno, en X, una serie de relatos de muchachas muy jóvenes relatando agresiones sexuales de distinta índole en Asturias. Y como siempre, como ha ocurrido en estas campañas, empieza una y a continuación la otra. Y fue realmente interesante porque gracias a que lo escribieron, ya sé que hay mucha gente que cuestiona si es el lugar. Bueno, yo mi experiencia es que gracias a leerlo en la red, nosotras lo vimos, pudimos reaccionar a través de las organizaciones de mujeres, pudimos contactar con estas muchachas, pudimos decirles que viniesen al centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales que teníamos abierto desde hacía poco tiempo. En el centro las pudimos atender, las pudimos escuchar, pudimos generar un relato y además hay una parte, otra cara que a mí me interesa mucho como respuesta, como posible respuesta institucional a esto. Claro, una vez que se hacen estos relatos y tenemos un centro donde podemos recogerlo, identificamos muy bien a los depredadores, cosa que no se puede identificar porque, bueno, obviamente las mujeres no tienen la obligación de denunciar, ¿no? Está bien que denuncien porque acabamos con depredadores, pero no tienen ninguna obligación y tienen que hacerlo solo si tienen las circunstancias para hacerlo y si están protegidas y acompañadas. ¿Qué hacen los centros de crisis cuando tenemos una campaña como esta? No hace falta que denuncien, identificamos perfectamente a los depredadores y públicamente se pueden denunciar, no tiene que ser a costa de las muchachas, ¿no? Sobre todo de las muchachas jóvenes. Así que bueno, nosotras lo vivimos como algo, como suele ocurrir en las redes y sobre todo con las mujeres más jóvenes, como algo muy espontáneo, pero que tiene unas consecuencias muy positivas, tanto para ellas, para unirse, para protegerse, como si la institución lo detecta, para darles el acompañamiento que necesitan y el acompañamiento fundamental para poder salir, ¿no?, de esa situación. Bueno, esta es la parte bonita. En la parte de todo lo que nos ha proporcionado. Pero ahora, aunque sea, no sé cómo voy de tiempo, justa, ¿no? Vale. Teníamos miedo que no llegara, ¿verdad? Bueno, pues esto lo voy a contar muy rápido porque además es la parte fea, pero bueno, hay que conocerla también. La parte oscura de todo esto es lo que ya hemos denominado manosfera, ¿no? Y os voy a leer, podemos pasar, sí. Os voy a leer cómo lo cuenta Laura Beth, la autora de Sexismo Cotidiano, seguro que la conocéis, en su último libro. Ella reflexiona así, y es la reflexión más importante que os quiero trasladar. Ella dice: ¿y si las multitudes de mujeres maltratadas fueran canarios cuyos trinos en las minas de carbón nadie oye? ¿Y si nuestra insensibilización a la omnipresente micromisoginia nos está impidiendo reconocer una crisis en toda regla? No es la única que alerta. Marrobi también habla de la complejización de la reacción, cogiendo el concepto de reacción de Faludi, ¿os acordáis? Como explicó Faludi en su libro Reacción, cómo el patriarcado reaccionó frente a la tercera ola, no porque las mujeres hubiésemos conseguido la igualdad, sino porque parecía que podíamos llegar a conseguirla, ¿no? Y cómo algo que parecía reacciones individuales, en el fondo no es que fuese una conspiración, pero sí era la unión de un grupo de intereses. Bueno, pues las autoras, las expertas, las teóricas, están poniendo están señalando hacia ahí, ¿no? Cómo hay una reacción más compleja, ¿no? Y cómo se ha reactivado con la ayuda de esto, de la androsfera, manosfera o machosfera, como la queráis llamar, ¿no? Que es el término que se utiliza para referirse
a todos los foros, plataformas y canales que han aparecido. En un origen eran ámbitos de relación virtual masculina, son esos lugares muy masculinizados en los que nosotras ni estábamos ni les prestamos mucha atención. Yo que sé, en España, voy a poner el ejemplo más obvio, es Foro Coches, ¿no? Un lugar más chirulo en el que ni estábamos ni teníamos ninguna gana de estar. Bueno, pues como las expertas subrayan que como esos lugares que aparecieron así como ámbitos de relación virtual masculina se han transformado en lugares violentos de ataque a las mujeres en general y a las feministas en particular. Y como señalaba Faludi, como os decía, todas las expertas señalan que no se tratan de casos puntuales y aislados, sino que podemos sospechar que existe una suerte de organizaciones informales en Internet que practican un activismo controlado en contra de todo el éxito del feminismo del siglo XXI. También el proyecto UNA, me imagino que lo conocéis, que está especializado en guerras culturales, señala en la misma dirección. Todas las subculturas que funcionaban como refugio de masculinidades tóxicas se revuelven como una bestialidad. Y también el proyecto UNA califica la situación actual de muy preocupante y de emergencia, ¿no? En esos círculos manosféricos el feminismo se entiende como una institución totalizadora. Bueno, lo de feminazis ya viene de lejos también, ¿no? Autoritaria y dictatorial, que persigue a los hombres por el mero hecho de serlo, a la vez que beneficia a las mujeres de la misma forma. ¿Qué ocurre en la manosfera? Bueno, pues que se lleva a cabo todo ese discurso negacionista, todo ese discurso de deslegitimar y desprestigiar de manera muy fácil, ¿no? A golpe de clic, mediante la producción de un conocimiento, entre comillas, que desmiente de manera objetiva y científica el feminismo. Creo que de esto también hablasteis ayer algo, ¿no? Desde compartir experiencias personales victimizadoras, ahí están todos los hombres por la igualdad, ¿os acordáis? Todos los padres por la custodia compartida, todo este grupo que tampoco es nuevo, pero también está ahí y está organizado, y que es un grupo que ha empezado, que yo creo que son los pioneros en esta campaña de victimización, ¿no? Masculina. Ahí se empiezan a publicar noticias sobre mujeres que asesinan a sus maridos y a sus hijos para contrarrestar toda la información sobre violencia de género. La manosfera tiene mucha capacidad de producción y de difusión. Ideas como el síndrome de alienación parental, ¿no? Activado por los activistas de los derechos de los hombres. Y igual que ocurría en la cara luminosa que estábamos viendo hasta ahora, aquí ocurre lo mismo. No se queda online. Lo online tiene toda su traducción y tiene su parte offline, obviamente. Aparte de las agresiones, el incremento de la violencia sexual de manera aterradora, especialmente entre la gente más joven, todos los estudios nos señalan también ahí, ¿no? El último barómetro de juventud y género del Centro Reina Sofía del 21 se demuestra que 1 de cada 5 jóvenes varones dicen que la violencia de género es un invento ideológico y que no existe, ¿no? Obviamente, de algún sitio les llega todo este discurso, ¿no? Los discursos antifeministas también están haciéndose eco, por supuesto, todos los discursos negacionistas, por supuesto en partidos como Vox, claro, quienes orgullosamente, porque además son grupos orgullosos, ¿no?, lideran la batalla contra lo que ya se ha acuñado como ideología de género. Otro invento aparentemente científico donde se mezclan todas las ideas que de alguna manera cuestionan, ¿no?, el patriarcado, por resumirlo. Todas las ideas que cuestionan el patriarcado, todos los movimientos frente al patriarcado se han metido en ese paraguas de la ideología de género. Por lo tanto, la manosfera se sitúa al frente de las guerras culturales actuales que tienen como principal antagonista, como bien sabemos todas, el feminismo. No hay guerra cultural que no se enfrente al feminismo. Y además de la guerra cultural
antifeminista, pero íntimamente ligada a ella, en la manosfera también se lleva a cabo una reconfiguración de la identidad masculina, basada en comportamientos violentos online. Lo tengo por ahí, la difusión de memes misógenos, el troleo a figuras públicas feministas, el insulto constante. Por ejemplo, no me voy a extender porque además es tremendamente doloroso todo, ¿no? Pero en forocoches se frecuenta el uso de las siglas TTS, todas putas. Eso es una cosa como habitual, ¿no? Entonces, es una violencia continua, obviamente tóxica para todos los varones que están inmersos en ella, hipertóxica para los chavales jóvenes, claro, que se acercan a todos estos foros. Bueno, también usan, por ejemplo, hombre con vagina para los hombres feministas, ¿no? O sea, es una descalificación y un insulto continuo como forma de comunicación. Por supuesto, es habitual que esa masculinidad se reconfigure mediante la banalización de la violencia contra las mujeres y especialmente la violencia sexual. Bueno, como ya me he pasado un montón de tiempo, vamos a pasar rápido las diapos que quedan para ver un poco los tipos de grupos que están actuando en la manosfera, desde los incels, que son quizá los más conocidos, los solteros involuntarios que culpan de todos sus males a las mujeres, hasta sí reíros, pero las cosas que dicen no tengo tiempo para pararme, pero bueno, hasta los que han decidido, los hombres sin mujeres, los que han decidido sacar a las mujeres de sus vidas, por supuesto, porque las mujeres, como los incels, consideran que somos el origen de todos los males. Esto, fijaros que suena, no sé, a la Edad Media, ¿no? Los activistas por los derechos de los hombres, aquí no se ve muy bien, pero otro de los conceptos que utilizan juega mucho con la idea de Matrix. ¿Os acordáis? La píldora roja y la píldora azul. Bueno, ellos, por supuesto, todos han tomado la píldora roja y por eso son los que ven las cosas como son y no como se las explican. Y luego está esto, que también parecen los más inocuos, pero a mi juicio son unos de los más peligrosos. Los habréis oído tal, son los que dan clases de ligoteo y que cuando parece algo banal, ¿no? La banalización de la violencia es una característica de todos los grupos, pero al final es una apología de la violación lo que encuentras en todas estas redes. Algunos, el movimiento feminista los ha denunciado, ¿no? Pero bueno, ahí siguen dando cursos, dando clases y haciendo una auténtica apología de la violencia. Y luego ya, al margen de esto, el último movimiento que estamos viendo y que es un poco lo que os decía de cómo el mundo online y el online se interrelacionan continuamente, el último movimiento que estamos viendo contra los liderazgos, las activistas feministas, contra las mujeres en general, pero contra las activistas en particular, son las SLAP. Las SLAP no se están utilizando solo contra las feministas, se están utilizando contra los movimientos sociales en general, pero últimamente yo creo que no hay ninguna feminista que se haya librado de ellas, ¿no? Se llaman así a los pleitos abusivos y estratégicos contra la participación pública. O sea, es esta gente que se dedica a denunciar continuamente en los juzgados a todas las feministas. Os acordaréis igual de todo lo que ha sufrido Pamela Palenciano, ¿no? Al final ha conseguido ganar, pero eso es un ejemplo de SLAP. Otro ejemplo de SLAP también lo ha sufrido Yolanda Domínguez, a la que denunció este que es otro activista de la manosfera, no sé si lo conocéis, hombre blanco heterosexual. Bueno, ese es otro de los habituales en las SLAP que denuncia a todas las feministas, o los abogados cristianos, es otra de las organizaciones. También
los líderes del movimiento a favor de los vientres de alquiler también utilizan las SLAP. Bueno, este es un poco la última, yo qué sé cómo llamarlo ya, la última agresión, ¿no?, a la que nos enfrentamos y que de alguna manera resume tal. Bueno, como, claro, la parte mala, la fea, ha ido al final, bueno, lo bueno es que me la he contado muy rápido, no he parado en detalles, pero no quiero quedarme así con esa tal, así que solo la última idea para terminar. A pesar de todo, y sabemos que ya son 3 siglos y de toda la violencia que sufrimos, yo creo y estoy convencida de que el patriarcado no es invencible. Así que mucho ánimo y muchas gracias. Tan pedagógico además y tan detallado, que sí que es verdad que han quedado muchas cosas en el tintero, pero todo lo importante lo hemos ido viendo, lo hemos ido desgranando. Y sí que es verdad que ahora mismo no nos queda mucho espacio para preguntas, pero como tenemos ese debate, esa mesa de debate, creo que sí que sería interesante desarrollar un poquito más esto último que lo hemos visto muy rápido en esa mesa de debate. Entonces, si te parece, lo dejamos ahí, apuntamos las preguntas que tengamos para Nuria y luego lo ponemos en común. Así que vamos ya con la siguiente ponencia, ¿no? Garbiñe. Bai, sí. Muchas gracias.